Bueno, muy bien, seguimos, CX30 Radio Nacional, 1130 AM, en este programa que dimos en llamar ¿En dónde estamos? La idea del programa es, bueno, todos ustedes ya lo saben, aquellos que no lo saben aún, que recién se integran, es tratar temas que sean de fuerte incidencia en el país, es hablar de nuestra república, nuestra democracia, nuestro Estado de Derecho en su diario palpitar. ¿Le gustó la expresión? Un poco antigua, clásica, pero tiene que ver, ¿no? Ese diario vibrar de la vida nacional. Claro, tenemos nuestros columnistas estables y también contamos con entrevistados que son realmente importantes en ese ejercicio de la democracia. Vamos a conversar en este caso con el arquitecto Augusto Alcalde. ¿Quién es el arquitecto Augusto Alcalde? Bueno, integra Tercera Vía, movimiento del doctor Gustavo Subía. Me dice él que muy entusiasmado integra ese movimiento. Tenemos una condición, me dice en un mensaje que me envió ayer. Todos los integrantes de Tercera Vía tenemos una fuerte impronta relacionada con la justicia, y en este caso, el arquitecto Augusto Alcalde tiene una fuerte impronta con la justicia tributaria. ¿Por qué? Porque es el director nacional de Catastro, nada más y nada menos. Estamos hablando con el director nacional de Catastro. ¿Qué importancia tiene eso para nuestra propiedad, no? ¿Cómo te va, Augusto? Bienvenido. Buen día Rubén, un gusto, la verdad, estar acá la primera vez contigo y con la audiencia de CX30. La verdad que es un honor y un privilegio para mí. Y bueno, con ese puntapié con el que iniciás la entrevista, es justamente con el que quiero arrancar, ¿no? Desde que yo ingresé a la dirección el 2 de marzo del año pasado, y que tuve también el honor de ser elegido por la agrupación que con tanto orgullo integro de Tercera Vía y también ratificado por el presidente de la República, la impronta fue y es de ese momento la justicia tributaria. Ujú. Y no con un ánimo de sed, con un ánimo de recaudación, que digo, no está planteado ni siquiera como premisa en el compromiso por el país, pero sí con un ánimo de proporcionalidad. Claro. Eh, Hay una fuerte discordancia entre los valores catastrales de algunos inmuebles del país con otros, y bueno, es lo que de a poquito estamos tratando de mejorar. Se inició una adecuación normativa con la ley de presupuesto, y bueno, en instancias de rendición de cuentas, que quizá no es la instancia más adecuada, también la mejora de instrumentos como la declaración jurada. Ujú. Si querés podemos ingresar por Sí, esos claro que lados sí. que están tan en boga en estos momentos, Sin ¿no? duda, sin duda. Tocaste un tema importantísimo que tiene que ver, creo yo, por un lado, con la equidad tributaria, ¿no? Hay como cosas desparejas, decís tú, ¿no? Hay desproporcionalidades en cuanto a foros, de Exacto, las propiedades privadas, ¿no? Eso por un exacto. lado. La primera pregunta de orden sería, ¿cómo encontraste eso y hacia dónde se va ahora desde tu dirección? Ahí está. Vendría muchas preguntas, no da el tiempo. ¿Cómo te llevas con el presidente de la República? Seguramente muy bien, un Muy honor. bien, muy Este, bien. Ubiquémonos, la Dirección Nacional de Catastro es una unidad ejecutora dentro del Ministerio de Economía, y mm, ahí radica la importancia. ujú, Si se quiere, soy el único colorado dentro de este ministerio. Es un ujú. ministerio mayormente blanco, las relaciones muy buenas, de cordialidad, y también para ubicarnos, los valores catastrales, que fue una pequeña modificación que se hizo en el ámbito de la ley de presupuesto. Dejamos de hablar de valores reales, que era un término bastante confuso, para hablar de valores catastrales. Mm, Constituyen el monto imponible para tres impuestos nacionales: el ITP, el patrimonio y primaria. Y mm, también para un impuesto en órbita departamental, tan importante como la contribución inmobiliaria. ujú. Del momento que nosotros no tenemos un sistema proporcional y justo, se ven distorsionadas esos montos imponibles para la recaudación de esos impuestos. Ujú. Entonces, contestando tu pregunta, ¿cómo me lo encontré? Me encontré un catastro con un trabajo que me consta, hecho en periodos anteriores, pero con una falta de justamente de direccionar hasta, al- en cuanto al punto o la Ujú, ubicación del catastro dentro del Ministerio de Economía, ¿no? ujú, Entonces,
conviven hoy en el país inmuebles que tienen valor de mejora cero y tienen edificios construidos. Y eso, sinceramente, no puede pasar. Claro, Y bueno, estamos trabajando en eso. También hay que considerar de que el sistema de catastral es un sistema, si se quiere, de aproximaciones sucesivas. O sea, no vamos a pasar de un estado de situación a otro de la noche a la mañana, sino que eso claro, se va construyendo. Y se va claro. construyendo con las herramientas que se tienen. Ujú. En parte Eh, con los mapas de valor y en otra claro. parte ya del 2002 con la declaración jurada. Augusto, ¿sabés qué se me ocurre pensar? Que seguramente mucha gente lo piensa, es ese mapa de valor que tú decís, ¿no? Un mapa, por ejemplo, urbano, ciudad, Montevideo, para ir a ejemplos concretos. Se supone que para que sea un sistema justo, equitativo, tiene que haber proporcionalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, ¿qué tipo Exacto. de edificación hay? ¿En qué zona de la ciudad? También valora la zona la propiedad, todos sabemos lo que compran y venden casa. Y bueno, esa Exacto. proporcionalidad, por ejemplo, parecería ser que no estaba en nuestro país, ¿no? Es una Exacto. ciudad cara. Había un informe de la BBC de Londres que leí no, este año fue. Montevideo es una de las ciudades más caras del mundo. Y tiene que ver, Exacto. por ejemplo, con la contribución inmobiliaria, tiene que ver con los impuestos Exacto. a los inmuebles. Cosa que no pasa en las ciudades como Milán, en París, en Madrid, que son muy proporcionales las tasas impositivas. Bueno, ahí Rubén tocaste un punto que es el quid del asunto. La contribución inmobiliaria, como yo te decía, es parte de este monto imponible que es el valor catastral. Pero las intendencias legítimamente tienen potestades de aplicación de alicuotas, con lo Ujú, cual ese valor puede ser en alguna medida distorsionado con ánimos políticos, ¿no? Que están ujú. dentro de las potestades que tiene el gobierno departamental, ¿no? Si hay una Claro, determinada zona que le interesa que tribute más, lo puede hacer. Nosotros sí. lo que hacemos es mirar nuestros zapatos, los zapatos de catastro y su sistema de valores catastrales, que tiene que ser proporcional no a nivel de Montevideo, sino a nivel País, país. claro, claro, claro. Y en ese sentido, tú decís que se va a esa proporcionalidad dentro de catastro, lo que serían las tasas impositivas que están desde catastro, ¿no? Exacto. En realidad digo, no serían tasas impositivas. El valor catastral está compuesto por el valor de suelo y valor de las construcciones. Eso es Bien, bien. cómo se compone el valor catastral. Que Y sería el aparte, aforo. ese es el aforo. Ujú. Entonces, en un catastro ideal, o sea, lo que está reconocido internacionalmente, ese valor catastral debería ser cercano al 50% del valor de mercado, lo que nosotros conocemos como valor venal. Mm, Y ahí la terminología es tan importante como para ujú, entender de qué estamos hablando. ujú. Ahora, respecto a este tema, cualquier persona que construye una casa, ¿no? Sobre un terreno, compra un terreno y construye una casa, tiene que hacer un trámite en catastro, tiene que registrar Exacto, esa construcción. exacto. ¿Qué pasa con el tema de Andrade, por ejemplo? Yendo allá a ese tema que está muy en boga. Ay, Porque no le dijo al Estado uruguayo que él había construido una casa en ese terreno, seguía figurando como un terreno y no como una ay, casa. sí, clarísimo. Rubén, ¿no? Existe la ley 17.296, que es la ley de declaración jurada de caracterización urbana. ¿Qué es lo que dice este artículo de ley? El artículo 178 Ujú, dice que cuando se produce una mutación catastral se tiene que presentar esta declaración. En el bien. caso de inmuebles que se construyen sin permiso de construcción, esa exigencia no se cumple, lo que provoca que justamente la realidad material, nosotros lo que vemos en el terreno, la construcción, no está declarada y por lo cual el valor de las construcciones es cero. ¿Qué es Mm. lo que implica esto? Es que si el senador Andrade o el diputado Peña, que también fue una de las cosas que pasó la semana pasada, Sí. quisieran enajenar ese bien, van a pagar ITP por un monto que no es el correcto, el impuesto Ujú, a las transacciones patrimoniales. exacto. Y bueno, y creo que ahí tenemos que predicar con el ejemplo y también ser realistas. En el total de unidades catastrales que tiene el país, que estamos cerca del 1.800.000, solamente un 7% tienen la declaración jurada al día y vigente. Solo un 7%. Solamente un 7%.
Entonces, mm, desde nuestro punto de vista es un instrumento muy útil, que ya va a cumplir 20 años, pero que le faltaba una vueltita de rosca más, que fue lo que propusimos ahora en rendición de cuentas, mm, que nos habilita a ser más proactivos en la captación de esas inequidades, ¿no? Porque claro. digo, en la condición que tenemos hoy por hoy, lo único que podemos esperar es que el propietario de buena fe o la intendencia exija la presentación de la declaración jurada. No hay un régimen punitivo para aquel que no cumpla con la presentación, sin perjuicio que es un artículo y es una ley. Sí. Y ahora, ¿Explico? en ese sentido, entonces, el control catastral, el control de esas edificaciones, lo llevan más bien las intendencias, los gobiernos departamentales. Exacto, exacto. La policía territorial es una competencia departamental. Entonces, bueno, y ahí la importancia del buen relacionamiento con las intendencias, con el Congreso de Intendentes, eh, generar un buen vínculo. Nosotros estamos trabajando en una serie de convenios con algunas intendencias, entre ellas la de Montevideo, la de Cerro Largo, Ujú. donde, bueno, nos advertían de que no contaban con un listado ubicado georreferenciado de Mm, aquellos padrones que tuvieran construcciones cero o baldío. Entonces, mm, lo que se hace es, la Intendencia, quien tiene la potestad de policía territorial, constata lo mm. que Catastro le proporciona y bueno, se genera esa sinergia y ese trabajo Sí, sí, en conjunto, digamos, ¿no? interinstitucional en conjunto. Interinstitucional, claro, claro, Exacto. claro. ¿Sabés qué? Me quedo pensando en varias cosas, Augusto. Por ejemplo, si la Dirección Nacional de Catastro solo tiene un 7% de propiedades, digamos, con declaraciones juradas que están actualizadas en cuanto a sus características, ¿no? Supongo características de edificación, si tuvieron Exacto. reformas, si no, este, qué pocos elementos hay a nivel nacional, qué pocos datos tiene el Ministerio de Economía para saber cómo está el régimen patrimonial de los uruguayos, cómo está distribuido, qué tipo de patrimonios hay en cuanto a edificación, ¿no? Me parece Bueno, que por ahí creo que hay un debe, como tú decís, que hay exacto. que Justamente encararlo. es uno de los objetivos que intento alcanzar. Y es buenísimo este tipo de instancias y entrevistas para conocer el trabajo que realiza Catastro, porque sinceramente no en este gobierno, que la verdad que eh, siento el total apoyo y de hecho también en cuanto a los recursos, ustedes saben que en etapas de ley de presupuesto todos tironeamos en el buen sentido de la palabra Sí, para la obtención de recursos que claro. entendemos que son legítimos para nuestra tarea y en eso tengo el total apoyo del Ministerio de Economía. Ujú. Pero sí, en cierta medida creo que hay un gran desconocimiento a nivel de opinión pública de la importancia del catastro y de los valores catastrales para la toma de decisiones. Nosotros no solamente en esa parte que es de equidad tributaria actuamos, sino que en la parte de cartografía. Entonces, cuando se Claro, produce una mutación, una fusión, esa cartografía que está actualizada es la base, el sostén para la toma de decisiones de diferentes organismos, de la OCE, de la UTE, de los gobiernos departamentales, exacto, etcétera. exacto. ¿Qué mano de obra se usó? Esa mano de obra estaba regularizada, tenía sus aportes correspondientes a través de BPS, por ejemplo, o no, que es el caso de Andrade, por ejemplo. ¿Qué pasó con esa mano de obra de esa propiedad no declarada, ¿no? Ah, Bueno, eso está en órbita de BPS, que me consta de que creo que el presidente salió a hacer una declaración que iban a intimarlo de oficio. Nosotros ujú. tenemos un perfil un poquito más bajo Sí, y claro, ahora claro, que salió el tema de claro. Peña y también corroborando que uno es diputado y el otro es senador de la República, les haremos llegar la exhortación a la presentación de la declaración jurada, que es uno de los requisitos que van a ser exigidos por los gobiernos departamentales, tanto de Maldonado como de Canelones, cuando regularicen. Pero de todas Sin maneras, duda. creo que Catastro tiene que mostrarse un poquito más proactivo en ese Sí. tipo de cosas y es justamente la impronta que estamos Sí, llevando a cabo. por lo que venimos conversando contigo. Además, está bueno que tenga un mapa georreferencial el Estado, sí, el país, ¿no? De cómo está el nivel patrimonial de los uruguayos. No solo a los efectos
de los aforos, sino también cómo estamos patrimonialmente, qué Exacto. movimientos hay. Yo me quedo pensando, lo de Andrade y eso uno lo toca, no es con ánimo de personalizar, simplemente son los casos más sonados, ¿no? Y seguramente hay Sí. muchos casos que no se conocen, pero yo recuerdo cuando uno tiene que hacer una transacción X, ¿no? Vendés una casa, y Ujú. siempre vas con el escribano al piso octavo, me acuerdo que había que ir del notariado donde estaba la dirección catastro, donde ahí Exacto. vos vas y tenés que ver si esa propiedad está libre de gravámenes, si está emancipada de cualquier tipo de hipotecas, y ahí es clave, por ejemplo, ese registro catastral. Es fundamental. Bueno, ahí también estás con muy buena puntería porque justamente la modificación propuesta ahora en rendición de cuentas es lapidaria en cuanto al concepto. Eh, Anteriormente, el Colegio de Escribanos interpretaba de que la ley, como todas las leyes, no es retroactiva, con lo cual, cuando se producía una compra-venta, solamente era exigible la presentación de la declaración jurada cuando el plano de mensura era anterior al año 2002. Mm. Y se podrán imaginar que los planos de mensura posteriores al 2002 son bastante pocos dentro del espectro de las compraventas. Con Claro, lo cual, bueno, la modificación esta que proponemos es para todo el universo de las compraventas la exigencia de la declaración jurada bien. y otros instrumentos como puede ser, por ejemplo, el SUSIT, que no sé si han oído hablar, que es un sistema similar al del SUSIBE, es un Mm, sistema único de ingresos territoriales para las intendencias que están en órbita de OPP trabajando, y que ujú, la intención nuestra, que hemos tenido una serie de reuniones, es que Catastro sea considerado en ese proyecto con mecanismos de enganche. mm, Por ejemplo, para quien tiene una propiedad y va a pagar la contribución, como tiene, por ejemplo, Maldonado, que tiene mecanismos de quita a ujú. principio de año cuando los propietarios generalmente extranjeros pagan Pagan en una la sola cuota de contribución. Bueno, contado. Mm, para aquellos que tienen la contribución, que tienen la declaración jurada vigente, establecer mm, algún mecanismo diferencial que nos permita generar sinergia, ¿no? Lo que es una exacto. relación de ganar-ganar, que es Mm, mi prédica que tengo cuando me sí, reúno sí. con los intendentes y es conocida. ¿No? Está bueno eso, además, porque son siempre políticas pro incentivo. Incentivar es muy importante, ¿no? Porque es el ganar-ganar. Exacto, Esa quita cuando la persona paga el contado, cuando está al día con la declaración jurada, y cuando ves en su recorrido, en el récord de años, que siempre está al día. Ese es el exacto, buen aportante, ¿no? Es el ciudadano que es muy responsable. Eso tiene exacto, que viste que muchos uruguayos se quejan con razón de, che, el que siempre paga, el que está siempre al día, nunca es valorado, ¿no? Y siempre exacto, se dice lo que también es justo. Y bueno, pero es lo que tenés que hacer. Ahí no hay claro, ningún mérito. exacto. Pero en el demérito surge esa inequidad, ¿no? Porque hay mucho demérito en todo esto. Hay gente que no está al día, que no hace declaración, por lo que estamos hablando contigo. Sí, Creo que tal viene, cual, me tal parece que cual. hay mucho para seguir conversando en todo esto, porque Muchísimo. a todos los que nos escuchan estoy seguro que les interesa un montón este gusto. Sí, Y hay bueno, varios temas para tratar, nos centramos en eso. Está el tema de la prescripción adquisitiva, o sea, la sí. diferencia entre lo que implica una usurpación También penal. está, viste, la propiedad por accesión. ¿Qué significa eso de adquirir por accesión? Este, Exacto, la prescripción adquisitiva está consagrado por ley, es un mecanismo sí, sí, de haber un inmueble, con lo que muchas veces se genera la confusión cuando ese inmueble se establece, se intenta prescribir con ese mecanismo de manera pacífica y en la vereda opuesta estaría cuando constituye un delito, cuando hay violencia por medio que implica, bueno, tiene la una ocupación, por ejemplo, los intrusos en la penal. propiedad, claro. Claro, porque la propiedad, la prescripción adquisitiva, para aquellos que no saben, es cuando una persona se hizo cargo de una casa abandonada, ponele, un ejemplo bien claro, y paga todos los impuestos, paga la luz, paga el agua, además, paga todas las tarifas, paga los impuestos, paga primaria, que es fundamental ese impuesto, creo, y durante 30 años hace eso, ¿no? Sigue igual el régimen. Y en esos En el 30 años cambio, adquiere la propiedad. exacto, acaba de cambió en la LUC, en vez de 30 años pasa a ser un régimen de 20 años, Y y, sí, y claro. yo abogado no soy, pero trato de absorber lo más que puedo, y cambió también el sistema de juicio, en vez de ser un juicio ordinario, es un juicio extraordinario, Ujú. y esas son las dos condiciones que cambiaron en
en la Bien. lupa. Buenísimo, buenísimo, Augusto. La verdad que realmente muy, muy, muy agradable la charla. Y bueno, te espero en la próxima. Te voy a volver a convocar para Bueno, seguir charlando esto que es importantísimo para todos los uruguayos. yo encantadísimo de la vida de estar acá, como te decía Rubén, y para hablar de catastro y para hablar también de la interna del Partido Colorado, cómo lo Ah, veo a mi sí. pollo su vida, Ah, bien. y para lo que sea estoy a las órdenes. ¿Y cómo están trabajando ustedes? ¿Cómo está trabajando Tercera Vía? Las cosas que están Exacto, haciendo. Que hablo un poquito con Silvana Caballero de eso, pero estaría bueno, ¿cómo exacto. no? Te voy a convocar para eso también, ¿cómo no? Bien, Muchísimas bárbaro. gracias, Augusto. Bueno, Que a tengas las buen fin de órdenes. semana. Conversamos con el director nacional de Catastro, la Dirección Nacional de Catastro, el arquitecto Augusto Alcalde. Nos vamos, nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana. ¿Sabés por qué? Porque tenemos que saber en dónde estamos. Chau. Libertas.